No, lo hemos mandado, qué tarea. Lo mandamos con el listado. A gastar lo mínimo por mes para ver, bueno, realmente esto, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo que gastás por mes una familia tipo para tener una buena alimentación, y que sea completa? ¿Será eso? Dejó el interrogante ahí. Dejó el interrogante. Sí, dejó el interrogante. Y me parece que lo va a tener que responder Luciana, Luciana Poser, licenciada en nutrición, la hemos tenido varias veces en casa y bueno, y ahora para esta tarea difícil, ¿no? Que te hemos puesto. Muy difícil que la alimentación sea completa, balanceada, variada, nutritiva y que nos alcance el dinero a fin de mes para una familia tipo. El objetivo de esto, digamos, Luciana, era armar, en base a la canasta básica que tiene la Defensoría del Pueblo, ajustarla a una realidad económica, pero también para cumplir con todos los nutrientes, ¿no? Exactamente, hubo variaciones, ¿sí? Hicimos la comparativa con Mariano, estuvimos trabajando esta semana y él me preguntaba, ¿no? ¿Es adecuada esta canasta básica de la Defensoría del Pueblo? Y en realidad, en la cantidad de alimentos que estuvieran dispuestos, sí, es adecuada. El problema sería la cantidad, ¿no? Claro. Sobre todo en grupos básicos, como la los cantidad lácteos. nutricional. Exacto, porque por ejemplo, huevos, ¿no? Sí. No nos alcanza con la canasta básica, es un promedio... Bien. Por ejemplo, de unos 13 huevos, está bien, todavía no llegamos ahí, es verdad. O por ejemplo, con las frutas o las verduras, la cantidad de kilos en el mes, no cubrimos las fibras, las vitaminas, los minerales, las carnes, no nos alcanzan. Incluso... Vamos con las carnes entonces, Arrancamos. Pollo, carne molida, hígado, paleta. 19,5 kilos, precio total, 179.400 pesos. Bien, y tratamos de elegir los cortes más económicos, sabiendo que quizás el pollo es el corte de carne que más se come, ¿sí? Sabiendo que quizás si elegimos cortes de carnes que tienen hueso, la disponibilidad, o sea, el factor de conversión, lo que se utiliza y se tira, no nos sirve, no lo vamos a comer, quizás no puede servir para hacer un caldo, pero no lo vamos a usar. Por ejemplo, en una carne molida, sí vamos a usar la totalidad de la carne, pero bueno, la verdad es que sale cara si no elegimos una carne molida común, ¿no? Y en cuanto a lo nutricional, vemos el hígado que tiene mucho hierro. Exacto. No está el Y cerdo. no está... ¿El cerdo? No, sí, en realidad listé algunos. ¿Tiene valor nutricional? Totalmente, todas las carnes. Yo puse el hígado en la canasta básica de la Defensoría del Pueblo, no está. Yo lo puse, la verdad que no es de una aceptación muy común. Para el paso. Pero si tenemos... Hay muchas cosas que se pueden hacer con cerdo. Sí, con el hígado. Creo que con cebolla queda muy rico. Muy rico. Y además es muy nutricional. Es muy nutritivo. Y ese también es uno de los objetivos de esta charla, ¿no? Saber que si no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes, tenemos que ser estratégicos. Que si le está más cara la carne molida, y bueno, quizás no la compremos este mes y elijamos cerdo, riñón, digamos, podemos ir por otros cortes también. Bien, ¿y esta cantidad de kilos? Esa cantidad de kilos está organizada para una familia tipo que hay que tener en cuenta que se evalúa para 2 adultos, 30añeros y 2 menores que son niños en edad escolar primaria. O sea, no estamos hablando... adolescentes te cambia totalmente la ecuación. Eso era lo que yo pensaba. Yo tengo 2 adolescentes en mi casa y no hay forma. ¿Y la molida cambia si es común o especial? Nutricionalmente cambia un montón porque la cantidad de grasa que tiene es abismal. Está calculado en este caso sobre la especial por una cuestión de evitar las grasas. Exactamente, pero más allá de eso, el promedio que se estipula de carne por persona, yo sé que parece poco en argentinos que comemos tanta carne, pero es de 200 gramos por persona por día. Bien, ¿seguimos? Dale. Y en este caso le toca el turno a las frutas y verduras. En este caso, acelga, que está barata en este tiempo. 3 mazos por... Sí, zapallo, manzana y naranja. Fueron algunos de los ejemplos, ¿no? Así es, 54 kilos. Precio, 103.500 pesos. Sí, está... la verdad que la cantidad de kilos muy sobreestimado por sobre la canasta básica, muy sobreestimado. Y acá cabe aclarar que yo saqué la papa, la batata y el choclo, porque en la canasta básica eso está incluido. De hecho, la papa es uno de los consumos más importantes que tenemos, pero forma parte digamos, de los carbohidratos, de los amiláceos. Entonces de acá lo quitamos. Bien. ¿Sí? Entonces es muy importante, es una de las partes de nuestro plato que no está cubierto prácticamente. Deberíamos consumir unas 5 porciones en el día. Estimamos, y fui
Fui picotera igual, porque estimé unas 2 Sí, me frutas parece por que día. Sí. Luciana, me Sí. Para tener en cuenta, en esta categoría, harinas y legumbres, y en las otras dos que vimos recién, se divide el total de kilos por el total de productos por una cuestión que, si bien no se lleva a la práctica, es como se calcula en la canasta básica. Tal cual, sí, porque imagínate que la cantidad de harina no es la misma que la cantidad de papa distribuida de forma igualitaria. Claro. Pero bueno, queríamos más o menos hacer la representación de lo que se hace en la canasta básica. Y en este caso son 36 kilos, casi 100.000 pesos, no llegan. Para 4 personas, ¿no es cierto? Para 4, harina, arroz, papa y batata. Bueno, harina lo que vemos es que muchas veces se consume mucho harina, ¿no? Y eso deriva mucha obesidad. Sí, de hecho nosotros lo llamamos desnutrición oculta, ¿no? Que es esto de poder encontrarnos con personas con sobrepeso u obesidad incluso, pero en la analítica, en análisis de sangre, nos encontramos con deficiencias nutricionales en nutrientes críticos, como por ejemplo en el calcio, en el hierro, porque justamente no estamos cubriendo los nutrientes que son ¿Y esenciales. cuándo te excedes? ¿Cuándo es excesivo el consumo de harina? En realidad, la recomendación de 60 gramos aproximadamente diarios es adecuada. Y eso más o menos en la distribución, si pensamos en un cuarto más o menos del plato en almuerzo y cena, estaría cubierto. Y de 2 a 4 tostadas en promedio por día lo cubrimos bien. Y no es excesivo. Bien. Pasamos a la siguiente. Huevos y lácteos. 180 huevos, 36 litros de leche, yogur, 9 kilos de queso, precio total 148.707 pesos. Un tema ahí. ¿No serán muchos los huevos? La sonora Miguel Mateos que contaba. No, chicos, los huevos no son mucho. De hecho, hoy por hoy sería la proteína más económica que podemos consumir. Pensemos que si tenemos 200 gramos de carne en el día, habiendo días que no consumíamos carne, y ¿Se puede cualquier tipo reemplazar de carne, ¿La proteína del huevo? podríamos con 2 huevos reemplazar la porción de carne del plato. Ay, licenciada, durante años nos dijeron que los huevos Ay, eran malos. sí, Para pero el ya eso- colesterol. Cambió totalmente. Es más, está de Reseteemos moda esa ahora, ¿no? información. Qué difícil Reseteemos comer esa los huevos información. duros a la mañana. Sí, de hecho, a cualquier hora del día podemos pero a la usar los mañana huevos. ni te cuento. En la ayuda ni te Pero cuento. podemos consumir de 30, mira, y también me quedo corta con mucha información al respecto. Podríamos consumir tranquilamente por mes de 30 a 60 huevos. Así que la verdad que la estimación... Bueno, sí. acá hay 2 huevos por adulto y 1 por niño por día. Exacto, Ese pero es el el niño cálculo. también podría consumir 2 huevos tranquilamente sin ningún problema en su salud. Incluso digamos, la proteína del huevo, y estamos estimando sobre cantidades de un huevo chico de unos 50 gramos. O sea, está sumamente sobreestimado por la canasta ¿Y básica. qué pasa con la leche, los lácteos en general? Porque hay una corriente en los últimos tiempos Sí, antilácteo, ¿no? también. Sí. Excepto son que tuvieras inflamatorios. alguna intolerancia. ¿No? Ella es la nutricionista, yo pregunto. Bueno, ahí se podría abrir un paréntesis de otra charla importante, pero Vamos a no, intentar. la realidad es que no, y para cubrir el calcio es, digamos, el alimento con mayor biodisponibilidad. Bien. Que es el calcio, uno de los nutrientes críticos que hablábamos recién. Entonces, la recomendación es de 400 centímetros cúbicos de leche o yogur diarios. Entonces, bueno, la sumatoria, digamos, para una familia tipo de 4 integrantes, y estamos hablando de que hay 2 niños, sabiendo que, por supuesto, la alimentación no es estanca y todos los días va cambiando. Y un día tomo leche, otro día tomo yogur, otro día no tomo nada, otro día hago una torta, ¿no es Claro. cierto? Y sí, de hecho, bueno, 9 kilos de queso en el mes, porque la recomendación son de esos 400 centímetros cúbicos de leche más 100 gramos de quesos en el día. Bueno, y a ver, pasamos a las grasas y aceites. Bueno, frutos secos, esto también insisten mucho en los últimos tiempos que consumir mucho fruto seco es caro, ¿no? Sí. Mucho, en realidad, mucho es un puñadito de la mano con el puño cerrado, ¿no? Son 30 gramos. Claro. Eso en el día ¿Eso no reemplaza a los lácteos, por ejemplo, No. almendras, nueces? no lo reemplaza porque no es el alimento fuente, o sea, es el alimento fuente de grasa de buena calidad, tiene fibra, tiene proteínas, pero no tiene el calcio adecuado o la biodisponibilidad por la cantidad de fibra que tiene, no se absorbe de la misma manera. Que sí tiene el Exacto. Acá no contabilizamos la palta, que sería como ideal, que si en algún momento conseguimos una linda oferta,
y ahorramos en alguna Claro, cosita. Es una cuestión de precios, digamos. Exactamente. Tiene mucha omega 3, ¿no? Tiene mucho de todo, es una grasa, es un alimento ideal. Y sí tuvimos en cuenta también semillas, que ninguno de esos dos alimentos está dentro de la canasta Pero básica. es nutricional, por ejemplo, de la chía se habla mucho. Chía, lino, sésamo, semillas de zapallo, todas las semillas son adecuadas, las podemos moler un poquitito, la podemos tostar, agregar, ¿no? la podemos tostar, la podemos agregar en los yogures, la Sabe, podemos agregar en las ensaladas. ¿Sos tostador? Y el aceite, por supuesto, perdón, yendo al aceite, sí, yo lo subestimé en realidad porque estaba bastante exagerado El consumo. el consumo. ¿Aceite de girasol o de oliva? También. Tenemos para Qué gastar disyuntiva. aceite de oliva. Eso va a ser otro capítulo. Ok. Con la licenciada. Seguimos. Azúcar, infusiones, sal, vinagre, precio 58.989. Bien, acá también bajé mucho yo el consumo de azúcar, porque la verdad que estaba muy sobreestimado, eran casi 50, no Sí, no como recuerdo el- 50 pero era gramos por impresionante. día, era una Sí. barbaridad, cuando Claro. entre 15 y 20 gramos Está bien. Si se puede evitar mejor el azúcar. sí se puede evitar muchísimo mejor. ¿Y los edulcorantes también? También. Bien. Tuvimos esta charla. Sí. Y se suman también los dulces que están puestos por una cuestión de consumo, pero que es recomendable evitarlos. Exactamente, sí, están puestos por una cuestión de hábito y consumo, pero sí. Que porque son tan ricos. ¿Y esto es lo que da? Eso ¿Todo lo es. que vimos recién? Ese es el cálculo. 628.494 pesos. ¿Puedo hacer una aclaración ahí? Sí. Teniendo en cuenta el costo de la canasta básica, ellos hacen una compra los primeros 3 días del mes. En esos primeros 3 días del mes se encuentran con los costos más caros. Claro. Y Darío hizo compras en los últimos días del mes, donde Excelente nos la encontramos. tarea de Darío. Sí, que es un Excelente. tip sumamente importante para todos, donde nos encontramos con las mejores ofertas, porque a fin de mes no tenemos más dinero. Claro. Es Y verdad. también es súper importante caminar, como siempre hicimos esas recomendaciones, porque nos encontramos en locales de barrio, en la carnicería, en la verdulería, con mejores precios que en los supermercados, que es donde se toman los precios de la canasta básica. Es muy bueno lo que nos dijiste, Luciana, Sí. porque sí. Perdón, ahí radica una breve diferencia. El número de la canasta básica alimentaria de Córdoba en junio fue de 492.556 pesos, mucho más baja que la que obtuvimos nosotros, digamos. Claro, con más nutrición. Exacto. Bueno, importantísimo lo que hemos visto, porque a lo mejor en casa no nos damos cuenta, ¿no? Lo que hacemos con la compra al mes, compramos a lo mejor sin tener en cuenta lo nutricional. Y esto podemos gastar teniendo en cuenta lo nutricional, siempre y cuando recuerden que es para una familia tipo, ¿no? Dos mayores y 2 menores. Exacto, y tener en cuenta que acá no gastamos en algunas cosas como sodas, Claro. o, bueno, hay un montón de cosas que Gaseosas, no... Exacto, no gastamos en esas cosas porque, bueno, se supone que no nos está alcanzando el dinero, entonces la idea de la compra inteligente es sumamente importante. Luciana, muchísimas gracias. Por favor, un placer.